Pues buenos días a todos. Yo me llamo María Palomares, soy genetista molecular en el Hospital Universitario La Paz y junto con mi compañera Emi Orozco, Riqueros Orozco, que está aquí también en la sala, vamos a presentaros cómo las epifirmas de metilación del ADN en los trastornos del neurodesarrollo asociados a CNVs, no os asustéis porque ahora explicaré un poco todas estas palabras tan raras, pueden ayudar un poco a entender las razones y los mecanismos de patogenicidad. Bueno, antes de nada quería agradecer a Ximena por haberme invitado a compartir esta jornada con vosotros, con Paul, con Natalia, con Alessandra. Y nada, simplemente empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Las deleciones y duplicaciones cromosómicas estructurales de gran tamaño, nosotros las llamamos CNVs del inglés, Copy Number Variant, son importantes en causas de los trastornos del neurodesarrollo, ejerciendo su acción mediante efectos en la dosis génica. En los trastornos genómicos, como sucede en el síndrome de Jacobsen, encontramos muy a menudo dificultades para establecer correlaciones entre la presentación clínica y las causas moleculares. Y lo que queremos explicaros aquí es cómo la epigenética o el estudio de metilación del ADN puede ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando o cuáles son los mecanismos de la enfermedad mediante la identificación de patrones de metilación que se asocian a trastornos causados por estas alteraciones estructurales y que pueden darnos información sobre los mecanismos moleculares que están detrás de estos trastornos genómicos. Entonces, una variante estructural no es ni más ni menos que una pérdida o una ganancia de material genético. Normalmente son pérdidas o ganancias grandes, mayores de 1000 nucleótidos, 1000 pares de bases, y reciben ese nombre, CNV o Copy Number Variant en inglés, y están relacionados con variación fenotípica en la población general, pero también en algunos casos con la susceptibilidad a enfermedades. Una CNV puede tener millones de pares de bases o de nucleótidos y contener muchos genes y muchos de sus elementos reguladores. Y para identificarlos, la prueba de excelencia son los microarrays, como muchos de vosotros ya sabéis, aunque es verdad que ahora se están desarrollando nuevas tecnologías que también nos permiten identificar este tipo de alteración. Entonces, ¿qué es un trastorno genómico? Pues un trastorno genómico es un grupo de condiciones genéticas que están causadas por una CNV, o sea, una alteración estructural, y que normalmente están afectando a genes que son sensibles a dosis. Esto lo voy a explicar también un poquito más adelante para que entendáis lo que es. Nosotros decimos que esos genes son haploinsuficientes y que normalmente son genes que juegan un papel crítico en el desarrollo embrionario. Estos trastornos genómicos pues, pueden ser de dos tipos. Pueden ser trastornos recurrentes, como por ejemplo la microdeleción 22q112, en los cuales los puntos de rotura de inicio y fin son comunes. Aquí veis las deleciones en un grupo de pacientes con microdeleción del 22q, tienen puntos de rotura de inicio y de fin comunes. Las CNVs, por tanto, son similares en tamaño y en el contenido de los genes que se pierden y típicamente suelen presentar fenotipos bastante similares. Aquí os he puesto algunos ejemplos de enfermedades que son debidos a deleciones recurrentes, ¿no? Entre ellas estaría la deleción 22q11.2, otros trastornos genómicos conocidos. Y luego tenemos trastornos no recurrentes. Los trastornos no recurrentes se caracterizan porque el tamaño es muy variable de las deleciones, por lo tanto el contenido de genes también lo es, aunque normalmente suele haber una región común de solapamiento, y los fenotipos pueden variar mucho en estos casos. Algunos ejemplos pues, serían el síndrome de Phelan-McDermid, que son deleciones del brazo largo del cromosoma 22, o, por ejemplo, las deleciones que encontramos en el síndrome de Jacobsen, ¿no? Que tienen tamaños muy variables, como bien ha comentado previamente mi compañera Alessandra. Aquí tenéis una representación de las deleciones de las personas que están en la Asociación 11Q España y donde veis pues, que el tamaño de las deleciones en este grupo de personas pues, es muy variable, ¿no?
Entonces, los genes que están dentro de estas CNVs, estas alteraciones estructurales, pueden ser responsables de los fenotipos que observamos en estas personas mediante un fenómeno que se conoce como sensibilidad a dosis o haploinsuficiencia, que es lo que comentaba anteriormente. En la especie humana pues hay 19.500 genes aproximadamente, y en la mayoría de estos genes la cantidad precisa de proteína que se produce no es crucial para el desarrollo o el mantenimiento de la célula. Es decir, que si en uno de los dos genes no está produciendo la proteína suficiente, normalmente la proteína que produce la otra copia del gen es suficiente para que la célula funcione de manera correcta. Pero hay algunos poquitos genes que sí que son sensibles a dosis, es decir, que presentan haploinsuficiencia, y en estos casos lo que sucede es que cuando uno de los genes no funciona de la manera adecuada, la proteína que produce la otra copia del gen no es suficiente para que la célula funcione. Esto es lo que nosotros conocemos como haploinsuficiencia. Vale. Dentro del mapa genómico de las personas que están incluidas en el estudio que presentó Alessandra, aquí veis las diferentes deleciones, los diferentes tamaños de la deleción. Hay hasta 274 genes que codifican proteína dentro de esta región. Y aquí os he señalado en rojo cuáles de ellos serían genes haploinsuficientes, es decir, que cuando una de las copias falta, la otra copia que permanece no es capaz de generar suficiente proteína como para que las cosas funcionen de la manera correcta. Lo que sucede muy a menudo en los trastornos genómicos es que no sabemos qué genes están causando o contribuyendo al fenotipo. Eso es una cosa también bastante común. Entonces, ¿qué papel puede jugar aquí la epigenética para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo? Pues ha habido en los últimos años estudios muy recientes que muestran alteraciones en el patrón de metilación del ADN genómico como consecuencia de defectos genéticos en pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo. Entiendo que no habéis comprendido muy bien todo esto, pero bueno, lo voy a tratar de explicar un poquito más despacio. Y también hay evidencias en los últimos años que muestran que alteraciones en el patrón de metilación del ADN pueden estar causados por trastornos genómicos en los cuales el mecanismo son estas CNVs, estas alteraciones estructurales. Vale, para que entendáis un poco en qué consiste esto, tengo que dar unas pinceladas sobre la epigenética. La epigenética es un mecanismo de regulación de los genes que no implican cambios en la secuencia. ¿Veis? Estos serían cambios en la secuencia. Tenemos los nucleótidos y aquí hay un cambio, o aquí que unas bases que han desaparecido o que se han insertado, perdón. Y en la epigenética lo que tenemos son cambios que no alteran a la secuencia de los genes, sino que implican procesos que modifican la cromatina o las histonas, que son unas proteínas con forma redonda, que las veis aquí, alrededor de la cual el ADN da unas vueltas. Entonces, el ADN tiene que empaquetarse dentro del núcleo de la célula. Más o menos una célula tiene 2 metros de ADN. Entonces, para empaquetarlo es mucho más fácil si yo hago un ovillito que si yo tengo las hebras sueltas, y además es una información súper sensible, o sea que la célula tiene que buscarse sus mecanismos para que el ADN esté bien organizado en forma de madejas. Entonces, una manera la manera en la que el ADN se organiza es enroscándose alrededor de estas estructuras, que son unas proteínas redondas, las histonas, y luego hay unos mecanismos epigenéticos que permiten que esta estructura esté compacta o esté abierta. Este mecanismo epigenético se logra con la metilación del ADN. La metilación quiere decir que se añade un compuesto químico, en este caso un grupo metilo, eso da un poco igual, pero lo que sucede es que cuando yo añado un grupo metilo, la cromatina está compacta. He dormido con esto para que no se me olvidara. Cuando se añaden los grupos metilos, la cromatina está compacta, y eso quiere decir que la maquinaria que accede a hacer copias de la información genética no puede entrar. Sin embargo, si yo quito los grupos metilo, la cromatina se abre y eso permite que la maquinaria que va a hacer las copias de los genes entre, haga las copias y las lleve fuera del núcleo para producir la proteína.
O sea que la metilación del ADN lo que está haciendo es regular la expresión de los genes y pasa de un estado cerrado a un estado abierto. Y esto sucede de manera normal porque a lo largo de la vida pues no todos los genes están activos en todo el tiempo, se van regulando en función de la fisiología, etc. De manera que cuando el ADN está hipermetilado, lo que sucede es que tenemos la cromatina de una manera compacta y aquí no hay transcripción, es decir, aquí los genes no están produciendo proteína. Sin embargo, cuando yo tengo una región no metilada, la cromatina está abierta y la maquinaria que hace copias de la información genética para luego llevarla fuera del núcleo y producir la proteína puede acceder. Entonces los genes se están expresando y produciendo sus proteínas. Vale, normalmente estos procesos de metilación y desmetilación lo llevan a cabo genes que nosotros llamamos reguladores de la cromatina, o sea que permiten el paso de la cadena cerrada a la cadena abierta. Por lo tanto, las alteraciones en los patrones de metilación del ADN alteran la expresión de los genes. Bien, entonces, ¿qué evidencias tenemos de la implicación de la epigenética? Las alteraciones en genes que están implicados en el paso de la cromatina compacta a cromatina abierta dan lugar a un patrón de metilación específico que se conocen con el nombre de epifirmas. Una epifirma es un patrón epigenético de metilación del genoma que es recurrente y que se asocia a una causa genética común en pacientes que tienen un trastorno específico. Son un tipo de biomarcadores muy sensibles y específicos y que se pueden detectar de forma rutinaria en sangre periférica. Y que nos puede dar mucha información sobre los efectos funcionales y la contribución de las alteraciones genéticas a la fisiopatología de los trastornos genéticos. En los últimos años, como os decía, se han identificado más de 65 enfermedades genéticas que presentan un patrón de metilación único y específico. Entonces, aquí voy a tratar de explicároslo con un poco más de detalle. Normalmente, un individuo sano y normal presenta un patrón de metilación que podéis ver aquí, ¿no? Imaginar que el rojo es el metilado y el blanco es el desmetilado, pues un individuo normal presenta un patrón de metilación de su genoma en un momento dado de la vida. Y lo que se ha visto es que algunas personas que presentan ciertos tipos de trastornos presentan un patrón de metilación diferente del de los controles sanos de la misma edad y sexo y que además es recurrente para todos los individuos que presentan ese trastorno. Y eso se ha visto con múltiples enfermedades de base genética, ¿vale? Presentan un patrón de metilación que es específico de esa enfermedad y que permite diferenciarlos de otros trastornos y de la población general. Vale. Sin embargo, estos patrones de metilación no se han explorado todavía de una manera sistemática en pacientes que tienen alteraciones estructurales como CNVs grandes. Y además, la mayoría de los trastornos genómicos que están causados por alteraciones estructurales o CNVs no tienen identificado todavía un gen causal. Pero casi todos los trastornos genómicos, como hemos visto, tienen pérdidas de un montón de genes y casi todos suelen contener algún gen implicado en la remodelación de la cromatina, es decir, en la regulación del paso de una cromatina cerrada a una cromatina abierta y por tanto tendrían el potencial para alterar la metilación del genoma. De nuevo os muestro el mapa genético de las personas que están incluidas en el estudio 11Q España. Veis el tamaño de las deleciones, de nuevo en rojo aquellos genes que son haploinsuficientes y en verde he señalado genes que podrían estar implicados en la regulación de la cromatina. Bueno, entonces pues ya hay evidencias de que algunos trastornos genómicos producidos por deleciones o duplicaciones o por CNVs dan lugar a un patrón de metilación específico. Por ejemplo, esto sucede con el síndrome de Williams y con muchos otros trastornos, incluido el síndrome de microdeleción 22q112 del que os hablaba al inicio de la charla. Y en concreto voy a hablar un poquito más de esto. Para que explicaros cuáles podrían ser, en qué podría ayudar la epigenética. Bueno, la microdeleción 22q112 es el trastorno genómico
recurrente, más frecuente en la especie humana. Uno más o menos de cada 4.000 recién nacidos vivos nacerá con este trastorno genético. Son deleciones recurrentes, como comentábamos anteriormente, tienen puntos de inicio y de fin comunes y aproximadamente todos tienen pérdidas del mismo número de genes, ¿no? Entre 20 y 40 genes. Pero, sin embargo, no hay ningún gen causal identificado que se sepa que es responsable del fenotipo, a pesar de que es un trastorno genómico que se conoce desde hace mucho, mucho tiempo. La microdeleción 22q11.2 presentan presentaciones clínicas múltiples, pero lo más característico, lo más común en las personas que presentan esta microdeleción es la aparición de cardiopatías congénitas, alteraciones del paladar, inmunodeficiencia, unos rasgos faciales característicos y problemas de audición y dificultades de aprendizaje. Dentro de esta región delecionada se encuentran genes que codifican factores de transcripción y también genes remodeladores de la cromatina. Entonces, ha habido un grupo de investigadores que han analizado el patrón de metilación de ADN en 49 personas que tenían este trastorno de microdeleción. Y lo que han encontrado es que aproximadamente, encuentran un patrón de metilación que es específico y propio de estos individuos con la microdeleción del 22 y analizando un poco cuáles son las regiones que se encuentran metiladas de una forma diferente con respecto a los controles, han sido capaces de ver que otros genes como NFI-A, que está relacionado con dismorfia facial, riñones hipoplásicos, hipotonía, retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual y agenesia del cuerpo calloso, o OXA2, relacionado con orejas pequeñas, problemas de audición, hendidura del paladar, y RF8, que está relacionado con problemas inmunológicos, o ANC-RD11, que se relaciona con hipoplasia de las alas nasales, una talla baja o alteraciones esqueléticas y discapacidad intelectual, pues todos ellos están afectados por este patrón de metilación anómalo. Y estos genes, lo más interesante es que estos genes no están incluidos dentro de la CNV. Es decir, que la pérdida de ese segmento de material genético, de este trocito que os pintaba aquí en rojo, la pérdida de este segmento de ADN está produciendo cambios en la metilación global del genoma que afecta la expresión de estos genes que no están localizados dentro de la región y que pueden explicar algunas de las manifestaciones del fenotipo. Entonces, como conclusiones, los trastornos genómicos que están causados por CNVs pueden presentar alteraciones globales en la metilación del genoma, lo que conocemos con el nombre de epifirmas, como consecuencia de la pérdida de genes que están contenidos dentro de la CNV, especialmente si dentro de esa región tenemos genes remodeladores de la cromatina. Las epifirmas son una consecuencia funcional del defecto genético y tienen el potencial de alterar la expresión de genes que no están incluidos dentro de esa región. Nos pueden ayudar a identificar genes responsables del fenotipo y las vías biológicas afectadas, y esto obviamente también abre la puerta para tratar de identificar dianas para futuros tratamientos. Y bueno, esto es un poco todo lo que quería comentaros acerca del potencial de la epigenética. Agradeceros a todos por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta que pueda responder, estoy encantada.